En una oficina llena de risas arrogantes, una mujer invisible cambió el destino de todos. Lo que parecía una broma cruel se convirtió en la prueba más valiosa de sabiduría y humildad. La lluvia golpeaba los ventanales del piso 40 como si quisiera entrar a reclamar justicia. Era el cierre del trimestre y la empresa celebraba con una reunión privada en la sala de juntas, decorada con muebles de cuero, pantallas gigantes y copas de cristal. En el centro, el señor Ramiro Castells, un millonario de 55 años, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, sonrisa cínica y traje italiano. Levantaba su copa. ¿Quieren un reto? Vamos a divertirnos, exclamó. A su lado, ejecutivos vestidos con trajes oscuros soltaron carcajadas, mientras el personal de limpieza terminaba de barrer el piso silenciosamente. Entre ellos, una joven mujer de rostro sereno, mirada atenta y postura reservada, los observaba de reojo. Su nombre era Amelia. Tenía 28 años, pero sus ojos hablaban de historias más viejas que su edad. Nadie sabía quién era. Nadie le hablaba. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Ramiro sacó un papel viejo de su maletín y lo alzó en alto. «Traduzcan esto y les doy mi fortuna», anunció, como si fuera un chiste. Pero la mirada de Amelia se detuvo en ese papel y no se apartó más. Era una hoja amarillenta, doblada con cuidado, con símbolos y palabras en un idioma extraño que parecía antiguo. Ramiro la puso sobre la mesa, desafiando a los presentes con una sonrisa. «Latín arcaico, griego, no sé, averígüenlo», dijo con tono burlón. Los ejecutivos fingieron interés por unos segundos, pero pronto soltaron risas, bromeando sobre lo absurdo del reto. Una ráfaga de viento hizo crujir la ventana. Nadie notó que Amelia, la joven de limpieza, se había detenido a pocos metros, con el trapeador en pausa, su cabello recogido en un moño bajo y las mangas arremangadas de su uniforme contrastaban con su concentración. Mientras los demás reían, ella se inclinó sutilmente, escaneando con la mirada el contenido del papel. Algo en sus pupilas se encendió, como una llama que llevaba años dormida. Ramiro la vio y sonrió con soberbia. «¿Tú también quieres intentarlo, escobita?» La sala estalló en carcajadas. Pero Amelia no respondió. Solo avanzó un paso más. El reloj marcaba las 7:48 p.m. y el cielo comenzaba a oscurecer por completo. Las luces del salón proyectaban sombras largas y en medio de la penumbra elegante, Amelia alzó la voz por primera vez. «¿Puedo leerlo?», dijo con calma. Las conversaciones se congelaron, como si nadie entendiera lo que acababan de oír. Ramiro frunció el ceño, incrédulo. «¿Qué dijiste, mujer?», soltó con desdén. «Puedo traducirlo. Si me permite acercarme», repitió. El silencio se volvió incómodo. Algunos ejecutivos empezaron a reír de nuevo, como si fuera parte de un show improvisado. Pero Amelia caminó hasta la mesa, con paso firme, dejando atrás su carrito de limpieza. Cada paso parecía romper una capa invisible de prejuicio. Ramiro levantó una ceja, sorprendido por su determinación. «Adelante, sorpréndeme», dijo finalmente. La sala contuvo el aliento, y entonces, Amelia comenzó a hablar. La voz de Amelia era suave, pero cada palabra que pronunciaba cortaba el aire con precisión. «Lo que tienes en tus manos no es un acertijo. Es una carta», dijo, mientras señalaba los caracteres con un dedo firme. Fue escrita en latín vulgar del siglo IV. Y dice así: «Si alguna vez lees esto, recuerda que el conocimiento es más valioso que el oro». Un murmullo recorrió la sala. Ramiro parpadeó, confundido. Amelia continuó traduciendo sin dudar. «La sabiduría no nace del poder, sino del silencio con que se escucha a los humildes». La hoja temblaba en las manos del millonario. Algunos ejecutivos intercambiaban miradas, desconcertados. Ella se detuvo. «¿Desea que la continúe?», preguntó con respeto, pero con una fuerza interior que nadie esperaba. Ramiro ya no sonreía, solo asintió, sin palabras. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales, como si quisieran ser testigos del momento. Amelia siguió leyendo con fluidez, traduciendo palabra por palabra, mientras los presentes solo podían mirar. Cada frase parecía dirigida a Ramiro, como una lección escrita para él. El verdadero legado no está en lo que dejas, sino en lo que enseñas a otros a descubrir por sí mismos. El millonario tragó saliva. Una ejecutiva joven, visiblemente emocionada, susurró: ¿Cómo sabe todo eso? Amelia alzó la vista. «Estudié filología clásica.
Terminé mi carrera con honores, pero mi madre enfermó y tuve que dejarlo todo para cuidar de ella. Nadie dijo nada. El lujo de la sala parecía ahora ridículo, y por primera vez, Ramiro no supo cómo responder. En el reflejo del ventanal, Ramiro se vio a sí mismo, un hombre solo, rico, pero vacío. Se recostó en su silla de cuero, visiblemente afectado. ¿Por qué nunca lo dijo?, preguntó, apenas con voz. Amelia lo miró a los ojos sin rencor. Porque nadie preguntó. Fue entonces cuando uno de los gerentes se acercó con timidez. ¿De verdad estudió todo eso?, dijo, aún incrédulo. Amelia asintió. Tuve becas, gané concursos, pero cuando mi vida personal se vino abajo, el mundo no tuvo paciencia. Así terminé aquí, barriendo. El ambiente se volvió espeso. Ya no era una reunión divertida, era un juicio silencioso a la indiferencia. Las copas seguían servidas, pero nadie tenía ánimo para brindar. La historia de Amelia flotaba en la sala, como un fantasma de todo lo que no supieron ver. La noche se hizo más densa. Ramiro, visiblemente conmovido, volvió a mirar el documento. Lo acarició con los dedos, como si de pronto valiera más que todos sus títulos. ¿Y si es cierto? ¿Y si esta carta era para mí?, murmuró. Amelia sonrió con dulzura. Tal vez, o tal vez era para todos. El silencio fue absoluto. Entonces, sin pensarlo, Ramiro se levantó de su silla, fue hasta el carrito de limpieza y lo empujó suavemente a un lado. No debería estar usted aquí, dijo. El grupo murmuró confundido. Pero el millonario continuó. Debería estar en mi equipo directivo. Todos quedaron en shock. Amelia bajó la mirada. No sé si... empezó. Ramiro la interrumpió. ¿Quieres ser parte de esta empresa, como lo que realmente es? Ella respiró hondo y asintió. Al día siguiente, la oficina amaneció distinta. En la entrada, los empleados se detenían al ver un nuevo cartel que decía: Área de Cultura y Conocimiento, Coordinación, Amelia Tábora. Amelia entró vestida con ropa formal modesta, cabello recogido y un portafolio sencillo en mano. Los pasillos parecían más silenciosos, como si todos se esforzaran por escuchar mejor. Ramiro la recibió con respeto. «Bienvenida, doctora», dijo, mientras le abría la puerta. Ella se detuvo, sonrió y respondió: «Llámeme Amelia. Lo importante no es el título, sino lo que uno hace con lo que sabe». Las personas la miraban con una mezcla de admiración y vergüenza, y por primera vez se sentían orgullosos de compartir oficina con ella. En una nueva sala, acondicionada con libros, mapas y escritorios, Amelia daba su primera charla. «Todos tienen una historia. La mía comenzó hace mucho, y aún se está escribiendo», decía con voz firme. A su alrededor, empleados de todos los niveles escuchaban atentos. Un joven de mantenimiento levantó la mano tímidamente. «¿Usted cree que yo también podría aprender eso?», preguntó. Amelia se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo: «Tú puedes aprender lo que quieras, si tienes el valor de hacer preguntas». La sala se llenó de aplausos. En una esquina, Ramiro observaba en silencio, emocionado. Algo en él había cambiado, y nadie más volvió a llamarla la señora de la limpieza. Con el paso de los meses, el ambiente de la empresa se transformó. Ya no había divisiones tan marcadas entre cargos altos y el personal de apoyo. Las ideas fluían. Se crearon programas de lectura, becas internas y una biblioteca para todos. Amelia fue reconocida como el alma de ese cambio, pero cuando le preguntaban cómo lo había logrado, siempre respondía lo mismo: «Solo dije la verdad y alguien tuvo el valor de escuchar». Las cámaras de seguridad la captaron una noche, sola en la biblioteca, leyendo en voz baja aquel antiguo documento. Al final, lo guardó en un marco de vidrio, con una pequeña inscripción: «Traducir no es repetir palabras, es abrir corazones». En una gala de la empresa, frente a todos los empleados, Ramiro subió al escenario con un sobre en la mano. «Dije que daría mi fortuna a quien tradujera ese documento. Y lo haré», anunció. Todos lo miraban con sorpresa. Pero esa fortuna no es dinero. Es poder abrir puertas que antes estaban cerradas. Y al decir eso, nombró a Amelia como su asesora cultural general, con un contrato vitalicio y autoridad sobre todos los programas de formación. Amelia subió al estrado. Con los ojos brillantes y la voz firme dijo: «Gracias, pero el verdadero regalo es que, por fin, miramos más allá del uniforme». Una brisa suave recorrió la sala mientras los aplausos se fundían con sonrisas sinceras. En la última fila, un nuevo trabajador de limpieza tomaba nota en una libreta.
Amelia lo vio y le guiñó un ojo. Todo comienza con una palabra, pensó. Ramiro, de pie, la observó como quien contempla una obra de arte que siempre estuvo ahí, pero que nunca se atrevió a mirar, y en ese instante entendió que su mayor riqueza no estaba en los millones, sino en haber tenido el valor de escuchar al alma más silenciosa del edificio. Desde entonces, nada volvió a ser igual. No subestimes a nadie por su uniforme, su acento o su silencio. Detrás de cada rostro humilde puede esconderse una mente brillante. La verdadera sabiduría no necesita títulos, solo ser escuchada. Y el poder real no está en mandar, sino en aprender, porque a veces, la respuesta que buscamos, la tiene quien menos imaginamos. Amelia no tradujo solo un texto, traducía el alma de una sociedad que por fin aprendía a mirar.